¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué gozo darles una vez más la bienvenida a este mi canal y a esta sección que hemos titulado La Promesa para hoy. Oro al Señor para que cada persona que se conecta, cada persona que oiga estos audios o mire estos videos, entonces sea comprometida en la obra del Señor, sea ganada para la salvación. Mi mayor satisfacción es saber que hay gente que está dispuesta a seguir al Señor Jesús, amarle y entregar su vida. Ojalá así pueda ser. La promesa para este día la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso número 7. Juan 15, 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Voy a repetir la promesa, voy a repetir la cita. Juan 15:7 dice el Señor Jesús, son palabras textuales de Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Vamos a desglosar esta promesa como hemos hecho con las anteriores, para ir buscando entonces la voluntad del Señor para nuestra vida y cuál debe ser la decisión que tú y yo tomemos en esta hora. En primer lugar, el Señor Jesús dice que esta bendición no está disponible para todos, aunque está disponible para todos. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo que no está disponible para todos, pero está disponible para todos? No, la promesa está disponible solamente para aquellos que permanecen en Jesús y permiten que su palabra permanezca en ellos. Pero todos tenemos la opción, tenemos la posibilidad y tenemos también la invitación para permanecer en Jesús y su palabra permanezca en nosotros. Pero ¿qué es permanecer en Jesús? ¿Qué significa el que nosotros tenemos que permanecer en Jesús? Permanecer en Jesús no es otra cosa que entenderlo como nuestro Salvador, aceptarlo como nuestro Salvador. Pero esta es la parte más fácil. También es aceptarlo como nuestro Señor. Y saben que la expresión que aparece en la Biblia, cuando se refiere a Jesús como el Señor, difiere un poco del concepto que nosotros podemos tener de Señor. Ese es el problema con el idioma español, muy hermoso, el idioma más lindo de todos los que existen, pero limitado. Para nosotros Señor es Señor. Yo puedo decirle a alguien Señor Ramírez, Señor Juan, Señor Pedro. Puedo contestar a que alguien me llame Señor. Pero cuando la Biblia utiliza la palabra Señor, usa una expresión hebrea que solamente era referida a los amos. Es decir, tenía que ver con aquellos que no, que tenían esclavos, que tenían esclavos. Y los esclavos entonces simplemente estaban llamados a obedecer. ¿Sabes? Jesús quiere ser el Señor de tu vida, quiere ser el Señor de mi vida. Permanecer en Él es aceptarle como Señor. En otras palabras, es hacer su voluntad sin cuestionar. Es hacer su voluntad sin preguntas. Algunos queremos entender por qué el Señor dice esto, por qué pide aquello, por qué tengo que hacerlo así. Es Dios, es el Señor. No tengo por qué cuestionar. Él sabe lo que hace y yo tengo que obedecer. Lo segundo que quiero desarrollar en el tiempo que tenemos es qué significa que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Porque la segunda razón para la promesa de hoy, o la segunda condición, es que las palabras de Jesús permanezcan en vosotros. ¿Qué significa? Pues tiene relación con lo anterior. Si yo reconozco que Jesús es el Señor de mi vida,
también voy a aceptar que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y que tiene expresa la voluntad de su autor, la voluntad de Dios. Algunas personas dicen, sí, yo creo en Dios, pero no acepto la Biblia. O aceptan una parte de la Biblia y otra no. Aceptan una porción de la Escritura y otra no. La Biblia debe ser aceptada por completa y entendida por completa. Entendida completa, perfectamente. Es el privilegio nuestro entender la palabra de Dios. Y algunos pudieran decir, oiga, pero es que entenderla es complicado. No, no es complicado. Permítele al Espíritu Santo que Él te conduzca en el estudio de la misma. Cuando Jesús hizo la promesa del Espíritu Santo, entre las cosas que dijo que el Espíritu Santo iba a hacer en nosotros, era conducirnos a toda verdad. Y yo siempre le digo a las personas, ustedes quieren conocer la verdad de Dios, díganle al Espíritu Santo con disposición, con sinceridad, condúceme a toda verdad, condúceme a la salvación. Y Él promete entonces cumplir lo que ha dicho. Él promete cumplir aquello que ha ofrecido. Que sus palabras permanezcan en nosotros. No es otra cosa que aceptarla como revelación perfecta y como una unidad completa, como un todo. Algunos dicen, no, el Nuevo Testamento es el válido, el Antiguo Testamento no. Otros entonces dicen, no, el Antiguo Testamento es el válido, el Nuevo no. Es una unidad, es un solo libro, es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de permanecer en Jesús y de que sus palabras permanezcan en nosotros? Dice la Biblia, dice la promesa de hoy, que cuando pidamos lo que queremos, entonces nos será hecho. Ahora, tenemos que tener cuidado con esto, porque en otros apartes de la Biblia, completando la idea de este versículo, Jesús dice, todo lo que pidieras al Padre conforme a su voluntad os será hecho. Así que yo tengo que entender que en la oración la voluntad del Señor es primaria y muchas veces esa voluntad no es mi voluntad. Muchas veces esa voluntad no es la que yo, no es lo que yo estoy esperando, pero es suprema. Y lo que Dios hace siempre será lo mejor. Pero cuando pedimos conforme a su voluntad, os será hecho. ¿Y cuáles son las cosas de la voluntad del Señor? ¿Qué espera Dios que tú pidas? Que yo pida. ¿Sabes? Perdemos mucho tiempo, perdóname la expresión, orando por las cosas temporales, orando por las cosas de la hora. Pero el Señor quiere que oremos por las eternas. Cuando yo le pido el bautismo del Espíritu Santo, cuando yo le pido poder para vencer la tentación, cuando yo le pido poder para testificar, pido conforme a su voluntad. Y eso os será hecho, dice la palabra de Dios. Así que esta mañana quiero invitarte para permanecer en Jesús, para permitir que sus palabras permanezcan en ti y en consecuencia, orando conforme a la voluntad de Dios, sea hecho en tu vida aquello que anhelas, sea hecho en tu vida aquello que esperas. ¿Podemos orar? Inclinemos el rostro para hacerlo. Querido Padre, queremos permanecer en ti, ayúdanos, permítenos comprender cómo hacerlo, queremos que tu palabra permanezca en nosotros, ayúdanos Señor, y permítenos gozarnos en hacer tu voluntad y en pedir conforme a tu voluntad. Gracias por escucharnos. Ayúdanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Y queridos amigos, Dios les bendiga. Lindo día de bendición para cada uno de ustedes.